la prioridad muscular, ¿no? Que es una de las técnicas de entreno que tenemos que practicar cuando tenemos algún músculo retrasado. Hay maneras de hacerlo. Puede ser repetirlo más veces a la semana, con frecuencia 2, frecuencia 3 incluso. O hacer una frecuencia 1, pero siempre en prioridad. Pero el error hubiera sido mirar qué había hecho el año anterior e intentar replicarlo, porque los cuerpos van variando. Entonces yo siempre que empezaba una preparación, empezaba de cero. Si por ejemplo tu fallo son las piernas, o haz piernas el lunes, evidentemente que vas a estar más fuerte y posiblemente ese entrenamiento sea de más calidad. Yo personalmente, en el caso de la pierna, por ejemplo, en competición sobre todo, la divido en 2 veces, el cuádriceps femoral, por decir así, grupos grandes. Cuádriceps lo trabajo con aductor también y luego el femoral con gemelo, y de esa manera puedo trabajar muy intensamente las 2 partes de la pierna. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva entrevista. Hoy tenemos el placer de presentaros a Óscar Marín. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo genial. Bueno, encantado que estés con nosotros para esta entrevista. Aprovechar al máximo toda tu experiencia para que nos cuentes un poco cómo ha sido tu carrera, puntos clave y demás. Pero antes, introducirte a nivel muy general, ya que pues bueno, podríamos estar ya varios minutos presentándote. Óscar ha sido multicampeón internacional, europeo y del mundo en culturismo. Y queríamos centrar esta entrevista justamente a cómo has llegado hasta ahí, esas experiencias. Por lo tanto, la primera pregunta que te lanzo, Óscar, es ¿cómo empezó tu pasión por el culturismo? Bueno, a ver, mi pasión no era el culturismo, evidentemente, porque tenía 15 añitos, era un niño, y todo empezó un poco de rebote, ¿no? Como casi todos empezamos en algún tipo de deporte. Y yo jugaba baloncesto, la verdad es que me encantaba el baloncesto, para mí era mi vida, pero evidentemente mi altura no, no llegó a ser la ideal para seguir jugando ahí. Y lesionándome jugando baloncesto, me rompí los ligamentos del pie. Estuve 30 o 40 días lesionado, evidentemente de hacer deporte. Ya no era un niño delgadito, era un niño bien tirando a bordete. Y eso fue lo que al final inició de tener que hacer algo para bajar el peso, ¿no? Yo pesaba 85 kilos en esa época, con 1,60 m y pocos, pues la verdad que era bastante. Y nada, me apunté en el gimnasio donde ya entraban mis hermanos. Y nada, en 6 meses bajé de 85 a 68 kilos. Entonces, claro, aquello fue un shock para mí importante porque nunca había pesado ese peso. Me sentía súper bien, evidentemente. Y creo que fue la chispa que les encendió. Y a partir de ahí, pues no he parado hasta ahora. Claro, porque para llegar a donde has llegado el culturismo tienes que tener genética. Por lo tanto, ahí es donde ves que tienes un resultado muy bueno, no solo en que bajaste de peso, sino que también en cuanto a calidad muscular. Claro, yo siempre insisto mucho que la genética siempre, quizá la achacamos a la física, pero la genética no es solo la física es la mental, es la interna también, que tu cuerpo te permita hacer ese entrenamiento de alta intensidad y dietas, etc. Y ese cómputo de todo eso sí que me ha permitido llegar a un nivel súper alto. La mentalidad es importantísima. Ya puedes tener un físico muy bueno, pero si tu mentalidad no es fuerte, es muy difícil llegar a altos niveles de competición. Porque todos que llegan ahí tienen esa mentalidad, ¿no? Y ese físico, ese esfuerzo para llegar a esos niveles. Pero yo creo que el general al final es más la mental que no la física. ¿Vale? Lo físico se nota al principio. Si tienes un físico más o menos agradecido, pues la progresión es mejor, ¿no? O más rápida. Óscar, ¿cuántos años crees que son necesarios para tener un cuerpo ya formado? Es decir, porque esto no se consigue de un año para otro, ¿no? Más o menos, ¿cuánto te costó conseguir un físico en el que ya te permitía competir a alto nivel? A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hoy en día es todo el tema de la rapidez, ¿no? Todo el mundo quiere ir rápido, conseguir las cosas muy rápido. Y no es así. Sí que es cierto que hay gente que lo consigue más rápido por de la genética, ¿no? Que lo consiguen antes. Pero yo, personalmente, hasta que gané un campeonato de España, que podamos decir que es un nivel más o menos alto, tardé pues casi 12 años. ¿Vale? Claro, el culturismo al fin y al cabo es un deporte de tiempo y de esfuerzo. Entonces, ganar un campeonato en sí no es fácil, aunque sea un regional. Y menos en la época que yo competía al principio, que por ejemplo éramos juniors y éramos 3 categorías de juniors, que éramos 15 en cada categoría. O sea, imagínate el nivel que había, ¿no? Sí es cierto que se comenzaba con una masa muscular más baja que hoy en día. Hoy en día se exigen demasiado para competir y los inicios tienen que ser algo más light, ¿no? O sea,
Es como cuando, por ejemplo, el baloncesto, si tú empiezas a jugar al baloncesto no tiene por qué ser ya Michael Jordan, tienes que ser un jugador de baloncesto y poco a poco crearte, ¿no? Entonces, en el culturismo es igual. Sí que es cierto que los inicios, en mi caso, fueron bastante rápidos. Cuando mi primer campeonato ya quedé segundo en el campeonato de Barcelona, y eso ya indicaba que mi físico podía llegar más arriba, ¿no? Pero luego consagrarme, como se le pueda llamar, a nivel nacional me costó unos cuantos años. También puedo decir, había un nivel altísimo en esa época. ¿Cómo fue tu preparación, Óscar, para la primera competencia de relevancia? Bueno, las preparaciones, la verdad es que el nivel de preparación va subiendo, depende de la competición y del nivel de esa competición, ¿no? La exigencia, al fin y al cabo, es la misma, desde el principio hasta el final, desde que empiezas hasta que subes esos niveles, pero no con qué tienes que pelearte, ¿no? A nivel de entrenamientos, a nivel de nutrición, de exigencia. Entonces, cuando llegas a un nivel nacional o internacional, la exigencia personal es muy grande. Eso tienes que saber llevarlo, porque no es sencillo. Tienes más vida, evidentemente. Yo tenía mi hija, tenía mi negocio, mi mujer, la familia, y tienes que seguir al mismo nivel con ellos que con el culturismo, ¿no? Hay gente que quizá eso no lo sabe gestionar bien y luego le pasa la factura, pero yo conseguí hacer una simbiosis muy compleja de todo eso. Y la preparación, yo te diría que yo soy un poco ecléptico en todo esto, ¿vale? Yo de un año a otro, cuando me preparaba, no miraba lo que había hecho el año anterior, ¿vale? O sea, yo me lo apuntaba, llevaba todo un control, evidentemente, pero el error hubiera sido mirar qué había hecho el año anterior e intentar replicarlo, porque los cuerpos van variando, varía todo, varía tus horarios de vida, puede variar tu físico, que estás más o menos grasa, puede variar que estás más o menos agotado, tus horarios de trabajo, muchas cosas. Entonces yo siempre que empezaba una preparación, empezaba de cero. Y depende de cómo iba reaccionando mi cuerpo, pues iba haciendo los ajustes que tenía que hacer. Durante tu preparación, Óscar, me gustaría que nos comentases cuál era tu punto fuerte, cuál es tu punto fuerte y cuál es el punto débil a nivel de musculatura, que te cuesta más desarrollar, que por genética ya tenías bien desarrollado. Los inicios de mi carrera, yo empecé en el 89, entonces en esa época los culturistas que había, que estaban a nivel alto, a nivel profesional, era Lee Labrada, Bob Paris, Roger Benfato, estaba hablando de físicos perfectos. Perfecto significa que no había ningún músculo que sobresalía sobre otros, ni que pues, dije, hostia, que sube de espalda o que sube brazo, no. Eran físicos muy compensados. Entonces yo siempre he buscado esa compensación. Mi físico, mis piernas siempre han sido muy buenas, mis gemelos también han sido muy buenos, o sea, yo he tenido suerte, porque esos dos músculos, o sea, esa parte del cuerpo, trabajarla y que crezca si no la tienes bien es un trabajo arduo. Entonces en esa parte quizá he tenido más facilidad. Y luego algo que para mí no era bueno, pero luego destacó, eran los hombros. O sea, los hombros yo nunca he considerado que fuera mi parte buena, por eso también lo entrenaba mucho más, hasta 3 veces a la semana. Y luego resultó ser uno de mis grupos musculares mejores en competición, que más destacaban, ¿no? a nivel físico. Entonces, eso también te demuestra que si haces las cosas en condiciones y practicas las prioridades musculares, etc., al final puede llegar que un músculo que no sea el mejor tuyo a ser de los mejores. Creo que eso es un punto interesante. También creo que hay mucha incógnita a la hora de cómo te enfocas más en un músculo. Entonces esta pregunta va relacionada justamente a cuando tú notas una debilidad dentro de a nivel estético, cómo consigues desarrollar ese músculo y compensarlo con el resto. Es decir, le metes más trabajo, le entrenas más veces en un día, es decir, ¿cómo lo desarrollas? Claro, la teoría, la prioridad muscular, ¿no? Que es una de las técnicas de entreno que tenemos que practicar cuando tenemos algún músculo retrasado. Hay maneras de hacerlo. Puede ser repetirlo más veces a la semana, frecuencia 2, frecuencia 3 incluso. O hacer una frecuencia 1, pero siempre en prioridad. O sea, el primer día de la semana, que es cuando teóricamente estás más recuperado, estás mejor. Si, por ejemplo, tu fallo son las piernas, haz piernas el lunes, evidentemente, que vas a estar más fuerte y posiblemente ese entrenamiento sea de más calidad. A partir de ahí, si eres capaz de hacer otro segundo entrenamiento de pierna, puede depender de la persona, la recuperación quizá no sea la ideal, hace eso y repite otro entrenamiento en pierna, quizá no tan intenso como el primero, y vuelve a hacer pierna.
Yo personalmente, en el caso de la pierna, por ejemplo, en competición sobre todo, la divido en 2 veces el cuádriceps femoral, por decir así, grupos grandes. El cuádriceps lo trabajo con aductor también, y luego el femoral con gemelo. Y de esa manera puedo trabajar muy intensamente las 2 partes de la pierna. Porque si no, un entrenamiento muy intenso de pierna sola, o sea, completa, te puede llevar 1 hora y media tranquilamente. Y luego la recuperación de eso son 3-4 días, imposible hacerlos menos. Y eso implica también todos los grupos musculares que van a hacer después. Entonces, yo siempre practico el tema de la prioridad. Prioridad muscular es el primer día de la semana el grupo muscular que tengas retrasado, y luego a ser posible volver a repetirlo. Si es un músculo pequeño, como voy a decir los hombros, que permiten trabajarlos más veces a la semana, pues darles trabajo no fuerte, evidentemente, 3 veces a la semana, pues que decir el lunes hacerlos más pesados, lo que son los presses, y luego tanto el miércoles como el jueves trabajar lo que son las laterales, músculos más, o sea, ejercicios más analíticos. Y de esa manera le sigue mandando sangre al cuerpo en esos músculos que quizá necesiten ese trabajo extra. Además, Óscar, para la hipertrofia y demás, el tema del descanso es importante, ¿no? Vemos mucho en internet, ¿no?, que se repiten pues esas pautas de entrenar todos los días, de entrenar como un león, entrenar siempre al fallo y demás. ¿Qué opinión tienes con respecto a cuántas veces hay que descansar, o si esto es algo fijo, esto es algo variable, depende de la persona? Mira, antiguamente cuando yo empezaba, nosotros marcábamos los macrociclos y microciclos, evidentemente, que para los entrenamientos, y siempre cuando había un cambio de entrenamiento, de tabla, hacíamos 3-4 días de descanso total, ¿vale? Pues eso hoy en día ni se oye, ¿vale? Y eso los deportistas de atletismo que trabajan para Olimpiadas marcan sus temporadas de descanso entre medio de los macrociclos o microciclos. Hoy en día no se hace, y yo creo que es un error, pero también el entrenamiento que se hacía antiguamente era muchísimo más pesado. Hoy en día se trabajan con cargas más ligeras, músculos ejercicios más analíticos, y entonces yo entiendo que puedan entrenar más veces a la semana cada músculo. Pero si tú haces un entrenamiento de espalda con remos pesados y con pesos muertos, volver a repetir ese músculo a la semana igual de intenso o parecido, complicado. O sea, la frecuencia 2, incluso frecuencia 3, que me he escuchado alguna vez, yo lo veo inviable cuando haces entrenamientos de cargas elevadas. Y en este sentido, Óscar, es una pregunta un poco complicada, voy a hacer daño ahí un poquito, ¿vale? ¿Cuál es tu preferencia en cuanto a entrenar más pesado o entrenar más ligero para desarrollar masa muscular? ¿Qué es lo que tú has observado entrenando para ti, entrenando con otras personas? Es decir, ¿qué funciona mejor bajo tu experiencia? Vale, es muy bueno lo que has dicho, depende de las personas. Pues sí, es cierto que depende de las personas. Ahí está lo difícil del culturismo. El culturismo yo siempre lo resumo que es muy sencillo, pero sí es cierto que a nivel personal es difícil saber cuál es tu metodología ideal, ¿no? Entonces, por eso la prueba de error es inevitable, tienes que hacerlo. Los estudios están muy bien, todos los que hay, que cada vez hay más, pero la persona después tiene que ver cuál es el de verdad, el que reacciona bien a él. A mí personalmente, quizá también ha sido porque empecé con gente de la old school, eran de entrenos pesados y entrenos con kilajes, con la ejecución muy bien hecha, pero con kilos grandes. Entonces, para mí, personalmente, es mucho más beneficioso a nivel de desarrollo muscular las cargas altas que no el volumen de entreno. Pero que conste que yo, cuando preparo a las personas, evidentemente voy viendo qué le funciona mejor o qué le funciona peor, y a partir de ahí adapto. Creo que al final eso es muy profesional, ¿no? El hecho que necesita cada persona, según... Es decir, poner un entrenamiento perfecto es muy complicado desde el principio, ¿no? Porque necesitas una serie de datos, ¿no?, que vas recabando según vas avanzando en el entrenamiento. Por eso me parece que ese es el punto complejo a la hora de entrenar. Por eso decía que es muy sencillo, pero al fin y al cabo entreno, al cuerpo le estoy diciendo que se adapte. Entonces la adaptación, cada persona la tiene a un nivel. Ahí está el kit de todo. Entonces, saber cómo reacciona tu cuerpo a eso. Y también es cierto que conforme tú vas creciendo, teniendo más masa muscular, también va cambiando la manera de reaccionar.
O sea que por eso a mí me encanta el culturismo, porque es algo que nunca acabas. Es algo que siempre estás aprendiendo, siempre estás viendo cómo tu cuerpo va reaccionando conforme van pasando los años. Entiendo por lo que hemos hablado que te gusta entrenar intenso, es decir, con cargas altas, al fin y al cabo estás trabajando a una buena intensidad. ¿Cómo ha repercutido esos tipos de estímulos, ¿no?, tan intensos con respecto a las lesiones? Yo soy bastante, pues digo, que no he tenido muchos problemas. He tenido suerte, dentro de lo que cabe, con las lesiones. Sobrecargas y tal he tenido, evidentemente, pero no se pueden considerar lesiones. A partir de los 45 para arriba, sí he empezado a notar, me partí un tríceps, evidentemente ya tienes la primera información de que tienes que ir con cuidado, además de una manera que ni esperaba. Y cuando tienes una lesión de esa manera, entonces te lo piensas, dices, o sea, aquí hay algo que no está yendo bien con todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces sí que es cierto que a partir de ahí bajé las cargas, lógicamente, pero depende de qué masa muscular trabajas, de qué músculo trabajas, te puede permitir seguir trabajando con cargas. Vuelvo a decir, las piernas, que sigo manteniendo tirajes altos en una prensa 400, 450 kilos y unas sentadillas en máquina 200, 150, que siguen siendo pesos altos para mi edad, ¿no? Pero quizá esas zonas de mi cuerpo son mucho más fuertes y no sufren tanto. Luego, codos, por ejemplo, en este caso, y bíceps y tal, hay que ir con más cuidado porque es muy fácil lesionarte en tendones que además entrenación en pectoral, entrenación en dorsal, en hombro, entonces están mucho más, llevan mucha más carga, mucho más trabajo que quizá no otros como las piernas. La lesión que me has comentado en la que tuviste, no sé si fue desgarro, rotura del tríceps. Rotura total. Roturos, fue una rotura completa. ¿Por qué fue? Decir, vamos a sacar un poco ahí de hurgar un poco en la herida. Es decir, ¿fue por mala técnica? ¿Fue por demasiada intensidad? ¿Fue por mal calentamiento? Es decir, ¿a qué la achacas? Mira, yo he tenido siempre obsesión con no romperme el bíceps, porque es una lesión que la verdad es que en el culturismo, y conforme haciéndote más mayor, el braquial se suele romper muy fácilmente, ¿no? Entonces he tenido mucha obsesión en trabajar muy concentrado, en trabajar con cargas muy altas, pero no esperaba para nada en mi tríceps, que al final pasa así. De hecho, el médico me dijo que de cada 10 bíceps se rompió un tríceps. Entonces, para mí, la rotura de tríceps fue una sorpresa. Yo sí que es cierto que tenía siempre dolor de codos y todas las fotos que veas mías entrenando o con vídeos, estoy con coderas, pero no esperaba que se me rompiera. De hecho, se me rompió haciendo un press con mancuerna para hombro. Y habiendo hecho un calentamiento muy largo. Me gusta hacer muchas series de calentamiento, de aproximación. Y se rompió de una manera un poco extraña, ¿no? Fue cuando un compañero me pasó las mancuernas para hacer el press, me pasó la primera mancuerna, y una vez que esta mancuerna quizá se flexionó más de la cuenta el tríceps con carga, con 35 o 40 kilos, no, 35 que eran, en ese momento me hizo flaps. Y fue como cuando una goma de estas de pollo, pero muy grande, hace un plax tremendo. O sea, quizá el minuto de dolor más intenso de mi vida. Y yo me he caído en moto a 160 y sé lo que es el dolor. Y en ese momento no sabes ni dónde estás. Y luego a partir de ahí hice así, dije, me he roto el tríceps. Me lo he partido el tríceps. O sea, tenía una bola aquí arriba de músculo, evidentemente, y el tendón se había desgarrado. No sentí más dolor. Eso es curioso, no sé si a todo el mundo pasa igual. No sentí más dolor ni en la operación ni en la recuperación. Sí que es cierto que fue una recuperación bastante rápida. En 3 meses estaba ya entrenando más o menos bien. Sí que noto que la masa muscular no está igual, ¿vale? No tiene el mismo vientre que tenía antes el tríceps, no lo tiene igual, pero bueno, dentro de lo malo, sigo entrenando, haciendo todos y dices igual, sin demasiado problema. Pero bueno, sí que es cierto que lo que más destacaría yo del tema de las lesiones es cómo llevar esas lesiones a nivel emocional, que eso es lo que más nos cuesta a los deportistas. Y yo siempre aconsejo seguir entrenando, lo que sea, lo que tengas que hacer pierna, lo que tengas que hacer aductores, da igual, ves al gimnasio, intenta mantener siempre tu horario de ir al gimnasio, porque eso va a hacer que recuperes mucho más rápido. Claro, porque después de esta lesión, ¿no?, se puede considerar como una lesión grave, al fin y al cabo, el romper un músculo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco ese proceso? O sea, me gusta hablar de estos temas porque el culturismo no es solo
lo bonito, ¿no? Es todo ese trabajo, ¿no? Y creo que a nivel emocional, que has dicho también es importante, ¿cómo llevaste esa lesión? Me dijiste que fueron unos 3 meses aproximadamente de recuperación, es decir, ¿cuál fue tu experiencia en la recuperación de este tipo de lesión? Aquí lo importante sobre todo es una operación lo más rápido posible para que el tendón no se retraiga, que haya problemas de tracción del tendón, que no tenga que hacer todo un injerto y cosas raras, entonces ya estamos hablando de más tiempo. Lo mío fue en una semana, ya estaba operado, me pusieron los tornillos me acuerdo que era de un material que luego reabsorbía el cuerpo, no recuerdo exactamente qué era. Y a partir de ahí incluso el médico, sí que es cierto que me puso una codera de estas tipo cibernética, que llevaba ángulos de trabajo, y a diferencia de antiguamente que te o bloqueaban y no te dejaban mover, al contrario, él me dijo que no, que empezara a hacer movimientos, estiramientos, que lo empezara a mover sin problemas, que ahí no se me iba a romper nunca más, tal y como lo había cosido él, lo había hecho, y empecé a hacer caso, evidentemente, y a la fuerza cero, más con miedo, sobre todo con mucho miedo. Pero sí que es cierto que yo intentaba hacer todos los grupos musculares igual, como si no me hubiera pasado absolutamente nada, y todo lo que conllevaba el tríceps, evidentemente, no podía trabajarlo igual. Pero si te lesionas, dejas de entrenar, te quedas en casa, te hundes, que es lo que suele pasar a nivel emocional, no recuperas, tardas un año, no tardas más de un año en recuperar una lesión de esta manera. Entonces, yo siempre aconsejo eso, sigue tu actividad, no dejes de ir al gimnasio, sigue alimentándote bien, evidentemente, sigue tomando la suplementación que te va a ir muy bien para la recuperación, y date tiempo a que eso al final acabe estando en condiciones. ¿Va a haber un antes y un después en tu vida? Sin duda, sin duda. Eso te hace aprender. Son las cosas que quizá te puedes sacar siempre de una lesión así, ¿eh? Óscar, tema dieta, tema nutrición. Hay que llegar siempre a este momento. El tema de la nutrición. ¿Qué aporta para ti un buen sistema nutricional? ¿Cómo va variando durante una temporada de trabajo? Mira, yo parece que me estoy tirando para atrás, pero yo he vivido la época de comer ensalada, arroz poco, pollo hervido y las claras sin yemas. Y ni sal. O sea, ni aceite ni olerlo. Entonces, yo he vivido una época que hacer dieta era terrible. Tenías que ser un espartano para hacer una dieta así. Y ahora no, ahora estamos viviendo un momento que la nutrición juega con prácticamente todos los nutrientes que hay, y es una maravilla. O sea, hoy en día, el que se queje de que hacer dieta es duro, no ha vivido lo que era el duro de verdad. Sí que es cierto que en esa época, a nivel salud, era cero. O sea, eliminabas tanto las grasas, eliminabas todo el sodio. O sea, yo recuerdo estar entrenando y de comer pescado solo en todo el día, más arroz o tortita, que a mí me olía el sudor a pescado. ¿Vale? O sea, y luego cuando entraba en estado cetónico, te olía a amoníaco. Eso no es salud, eso no es bueno. Entonces hemos ganado muchísimo en el tema de la nutrición. A mí me encanta la nutrición, para mí es el kit de todo. Sí que es cierto que sin entrenar no puedes ponerte fuerte, está claro. Pero sin la nutrición, sin saber llevar bien la nutrición, no ibas a conseguir el máximo rendimiento tuyo. ¿Vale? Entonces, hoy en día estamos en un momento muy, muy, muy bueno de lo que es información, de lo que es bueno y lo que no, y la cantidad de nutrientes que podemos utilizar para el crecimiento muscular. La verdad que te digo, es una época ideal. Es que no la ha vivido, no entiende, no acaba de entenderlo, pero hoy en día poder comer aguacate, tomate, tomar aceite, echarle sal a la comida, son cosas que para muchos son normales, pero para nosotros son una mejora brutal de la alimentación. Claro, porque realmente tú llevas más o menos siempre el mismo sistema nutricional o lo variabas, por ejemplo, en una etapa de más volumen, de más ganancia de masa muscular, metías más calorías, es decir, ¿cómo lo gestionabas? Sí, pero claro, vuelvo a decir, antiguamente cuando era meter más calorías, pasabas del arroz a la pasta, de hacer la carne en vez de hervida, hacerla a la plancha y poco más. ¿Vale? O sea, hoy en día no. Hoy en día yo cuando hago cualquier dieta para un competidor, tiene absolutamente todos los nutrientes, todas las fuentes que puedo ponerle para que es muchísimo mejor a nivel de crecimiento. Luego, evidentemente, cuando vamos pasando las etapas hacia la competición, vas limpiando esa dieta más bien de grasas que no de hidratos. Activamente era cortar hidratos
cero hidratos en estado cetónico en un mes. Y eso es malísimo. Malísimo y encima contraproducente para el crecimiento. Ya no funciona así, gracias a Dios. Y sabemos cómo utilizar esas grasas, esos hidratos de carbono y esas proteínas de una manera más eficiente. Muchísimo más eficiente. Claro, esto ya en un mundo más profesional, de élite, ¿no? Que si se sabe, sois personas muy formadas, que realmente sabéis aplicar pues todo lo que habéis estudiado, ¿no? Pero también tenemos en cuenta otro ámbito a nivel social de personas que quieren simplemente pues desarrollar masa muscular a nivel estético para verse mejor, pero no sé si está de acuerdo conmigo, y tanta información que realmente alguien que no sea experto o que no esté muy puesto en el tema, que simplemente pues quiera mejorar rasgos generales, que puede llegar a ser muy lioso, muy complicado. Sí, del exceso de información sí me pasa esto, ¿no? Que gestionar es lo complicado. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, una persona que no tenga nada de idea y quiera mejorar, lo mejor es siempre ponerse en manos de un profesional. Hoy en día hay muchísimos, muy buenos, y habrá más malos también, como todo en la vida, pero es como más sencillo. Antiguamente conseguir un preparador era el dueño del gimnasio, el que había sido competidor y ese te llevaba, ¿no? Pero hoy en día no, hoy en día, ostras, hay gente muy formada y academias como, por ejemplo, Star, que están formando gente joven con una información privilegiada. Entonces, yo creo que es hoy más difícil hacerlo mal que hacerlo bien, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, no puedes aprender a comer bien viendo el YouTube. Eso no tiene sentido. Tienes que ponerte a alguien que te guíe, y a partir de ahí tú coge toda la información que quieras y ves tratándola. Totalmente. Además también cuando nos metemos en redes sociales y demás, también vemos a la gente más élite entrenar o cómo se alimentan. ¿Ves que realmente esos entrenamientos que tú puedes copiar, esos esquemas nutricionales que vas a copiar, son adecuados o habría que enfocar totalmente diferente? Claro, lo que decíamos antes, cada persona funciona de manera diferente y el objetivo que tiene es diferente. Yo siempre lo primero que pregunto cuando vais a poner en contacto conmigo, ¿qué objetivos tienes? Si me dice, no, quiero competir, pues a partir de ahí le explico, pues para competir necesitamos esto y esto. ¿Estás dispuesto a darlo? Sí, genial. Si es una persona que quiere mejorar, pues sin problemas, hablo con él, hago una entrevista y más o menos le gestiono un poco su vida para mejorarle el rendimiento, y va a notar cambios súper fácil y súper rápido. Pero no le voy a complicar la vida, es que no tiene sentido complicarse la vida. Ahora lo complicamos los que nos dedicamos a esto, que no tenemos más remedio, ¿no? Pero cuando es una persona que quieres mejorar tu alimentación y tu entrenamiento, yo lo veo la cosa más sencilla del mundo. Tienes que tener ganas de hacerlo, evidentemente, pero por dificultad no veo ninguna. Si es un error copiar a otros, sí, porque esa persona está haciendo eso por algo en especial, ¿no? Entonces, si tú resulta que sí lees por qué lo está haciendo y coincide contigo, pues bueno, entonces posiblemente sí que notes la mejora que está notando él también, pero si no es muy difícil. Lo típico de, hostia, ¿te ha hecho una dieta? ¿Pasándola? No, pues es que es muy irresponsable eso, parte de tanto el que la está haciendo como el que se la está pasando, ¿no? En ningún sentido. Pues coincido en lo mismo. Además, yo también me he dado cuenta de algo, y es que muchas veces buscamos hacer las cosas de una manera muy compleja, cuando en muchas ocasiones, sobre todo para un público que no es muy profesional, quizá al trabajar de manera más sencilla, con unas ideas claras, pueda conseguir mejores resultados, que es algo extremadamente específico y complejo, ¿no? Claro, en el sencillez está el éxito, siempre. Entonces, una persona que quiere mejorar su alimentación, hay tantísimas cosas para comer hoy en día al alcance de cualquiera y en cualquier supermercado, que no tienes que ir cargando una fiambrera, como hemos dicho toda la vida nosotros, como hacemos los deportistas de alto nivel, ¿no? Entonces, no hacerlo es porque no quieres. Entonces, sí que es cierto que tienes que implicarte en el proceso y querer hacerlo, ¿no? Entonces, si esa persona se implica, va a conseguir resultados súper rápido y fácil, sin complicarse mucho la vida. Yo preparo gente de todas las edades. De hecho, casi me dedico más a preparar gente normal de la calle que no sean competidores, porque es mucho más agradecida la persona normal de la calle si consigue bajar 3 kilos y ponerse un poquito más fuerte, ya es súper feliz. Y no le vas a complicar la vida ni le vas a cambiar la vida a peor. Siempre, Óscar, trabajando con perfiles no profesionales, siempre consigo resultados. ¿Ha habido alguna vez que haya una persona que, por más que has entrenado a nivel genético y demás, no estés consiguiendo los buenos resultados? ¿Qué mensaje darías a esas personas que parece que llevan meses y meses y meses entrenando, no ven prácticamente ningún resultado?
Sí me he encontrado personas que tienen una genética, no es la ideal quizá para lo que él quiere conseguir, pero sí es cierto que todo lo que tú estás haciendo es muy bueno para ti, para tu salud y para tu persona. Entonces, si te estás chocando contra un muro porque tu genética o tu cuerpo es como lo de jugar a básquet, ¿no? Yo tuve un momento dado que ya no podía subir por ahí, mi deporte no iba a ser ese, ¿no? Entonces, darse cuenta. Entonces, a partir de ahí, ver por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo por salud, si lo estás haciendo para ti, para sentirte mejor, ya estás ganando muchísimo. Entonces, quizá hay personas que no han nacido para hacer ciertos deportes de alto nivel. Entonces, en eso soy muy sincero con la gente que preparo. Y si veo a alguien que no tiene esa genética, se lo diré de una manera o de otra, más suave o no, pero se lo voy a decir, ¿no? Entonces, no tiene sentido jugar con el sentimiento de las personas cuando ves que no va más para allá. Claro, porque el mundo del culturismo, el fitness, es una cosa que se ha puesto de moda, es espectacular, ¿no? El crecimiento que ha tenido en los últimos años. Es decir, antes no era algo tampoco muy común, ¿no? Pero hoy en día hay muchas personas muy interesadas, ¿no? De hecho, pues lo vemos, tú lo ves como profesor en Five Star, ¿no? El interés que hay. ¿A qué crees que se debe este crecimiento exponencial que ha tenido el culturismo? Bueno, hay algo lógico que es, primero, la salud. Yo confío en que la mayoría piensan que la salud le va a mejorar y la imagen también es inevitable, que al final todo eso está en un mismo pack, ¿no? Luego, el hecho de que hoy en día estamos tan expuestos a la imagen, quizá también hace que mucha gente se dedique a entrenar o a ponerse mejor simplemente porque dar una mejor imagen de ese móvil, ¿no? Que tienen esas historias que cuelga ese contenido. Hay una cosa que decimos siempre los que llevamos muchos años en esto, que decimos que si hoy en día de golpe y porrazo desaparecieran los móviles, desaparecería la mitad de los que vienen al gimnasio. ¿Vale? Pero bueno, yo igualmente, cuando yo entro a una sala y veo tanta gente joven entrenando, a mí me encanta. Y chicas, además, los gimnasios están llenos de chicas entrenando, que entrenan incluso más fuerte que los chavales. Para mí eso es una evolución buenísima. O sea, eso no es peor para el culturismo, al contrario, es mucho mejor. Entonces yo me pongo contento. O sea, o que se me lleve al gimnasio y que a veces dice, hostia, está lleno de gimnasio, lo puedo entrenar. Prefiero que haya gente joven así entrenando, incluso que a veces les pueda incluso corregir cosas que yo lo hago de muy buena fe, evidentemente. Y a mí me gusta. Al contrario que muchos que quizá ya muchos años que quieren entrenar solo en su mazmorra, yo soy de mente abierta. A mí me encanta ver a la gente que entrena y que quedan en el gimnasio, que es lo que yo hacía en su día, ¿no? Para éramos menos, pero hoy en día son muchos más. O sea, para mí no es una evolución simplemente a nivel físico, sino a nivel sociedad. A nivel sociedad, la verdad es que es que el chaval esté en el gimnasio, no en una plaza fumando porros, pues evidentemente hemos ganado mucho. Es un cambio total. Yo también lo veo como algo positivo, al fin y al cabo se trata de mejorar la salud y como dices, ¿no? Sino también se pueden mejorar las habilidades sociales, ¿no? En centros como son los gimnasios, pues creo que es algo positivo. Óscar, te quiero hacer una pregunta más, ¿vale? Un poco viendo toda tu trayectoria, si volvieses 20, 30 años atrás, ¿cambiarías tu sistema de entrenamiento de alguna manera? ¿Cambiarías algo? ¿No cambiarías nada? Qué buena pregunta. Yo siempre digo lo mismo, me gustaría volver atrás sabiendo lo que sé. Si la idea es esta, sí. Sabiendo lo que sabes, sabiendo lo que hago. Bueno, a nivel de entrenamiento, yo te diría que quizás no. Como voy a decir, yo he sido bastante ecléptico en ese aspecto. Yo he entrenado siempre probando entrenamientos diferentes. O sea, no me he cerrado nunca en un entrenamiento en especial. De hecho, cuando yo veía incluso clientes que iban a un gimnasio y los veía hacer algún ejercicio que yo no había visto, mejor gente extranjera, gente de fuera, yo les preguntaba ¿y para qué lo hacían? Evidentemente, y lo probaba. O sea, para mí era importante saber por qué estaban haciendo eso y posiblemente a lo mejor era importante para mí también, ¿no? A partir de entonces. De hecho, hay ejercicios que yo incluí en mi día que no había aprendido ni en academias ni en ningún sitio. Entonces, si yo volviera a esa época, sabiendo lo que sé, estoy segurísimo que, bueno, volvería a ser campeón del mundo seguro, pero mucho antes. Sobre todo el tema de nutrición, ¿eh? El tema de nutrición, yo te digo que en eso hemos cambiado muchísimo. Y en ayudas, las ayudas de suplementación, por descontado. O sea, antiguamente, cuando yo recuerdo la primera competición, que yo me comía 30 huevos al día, ¿vale?
y tomaba aminoácidos esenciales, que no tenía demasiado sentido. Comete en cabo de la línea encima tomar aminoácidos esenciales, ¿no? Y no había mucho más, había unas proteínas que yo parecía cemento. Entonces, la diferencia hoy en día es brutal. O sea, tienen tantas armas a su alcance que por lógica también tiene que haber una progresión más rápida de los chavales que empiezan. Enlazando por el último que has dicho, ¿qué le recomendarías, qué consejo le darías a una persona que se esté iniciando o una persona que quiera competir en este deporte? Bueno, lo primero, que no tenga prisa, ¿vale? Ojalá su físico le permita ir rápido, evidentemente, ¿no? Hay que pegarse toda la vida para conseguir algo, pero no puede tener prisa. Y luego tiene que formarse. Contra más te formes, contra más leas, contra más te informes de todo lo que hay hoy en día, va a ser más sencillo que llegues al final o al punto donde tú quieres llegar en menos tiempo o con más calidad, ¿vale? Pero sobre todo yo pienso que lo de la prisa. Antiguamente no teníamos ningún tipo de prisa porque no teníamos que darle explicaciones a nadie. No existían los móviles, no existía nada. Entonces, incluso cuando yo competía, yo no veía fotos mías, si tenía suerte que me había hecho una foto o un fotógrafo, hasta que haya pasado un mes de la competición. O sea, vivíamos de una manera mucho más relajada, pues, de alguna manera. Hoy en día es como que les falta tiempo, ¿vale? Y la vida es súper larga, la vida hay que pensar. Son muchos años y que tienes que vivir muchos años y disfrutar mucho tiempo. Así que yo veo que lo que más me centraría es en no tener prisa. Creo que es un consejo importante, ¿no? Sobre todo lo que hemos dicho al principio, de que ahora todo tiene que ir rápido, ¿no? Y vende más lo que más rápido va, creo que es un consejo muy valioso. Óscar, por mi parte, bueno, podríamos estar hablando aquí horas, siempre disfruto mucho, la verdad, cuando charlamos y demás, pero bueno, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros y nada, nos vemos en la siguiente. Nada, cuando quieras, ya lo sabes, y siempre lo digo, y porque lo digo mucha gente fuera de aquí, no solo aquí, que yo disfruto mucho cuando hago las clases con Five Star. A veces cuando tengo 30, 40 alumnos en una sesión, siempre me pregunto de dónde soy, ¿no? Hay mucha gente de aquí, mucha gente de fuera de Sudamérica, y eso me encanta. O sea, sería más triste que fueran 4 o 5, ¿no? Que como antiguamente cuando hacía los cursos éramos 10 o 12 como mucho. Y eso a mí la verdad me hace sentirme bien. Y veo que estoy ayudando además, ¿eh? O sea, yo creo que es sobre todo eso, el valor que aporta esa experiencia, ¿no? Al final transmitirla a los alumnos, pues ellos les gusta, quedan agradecidos, le aclaran dudas y creo que al final eso es hacer una comunidad en la que podamos seguir aportando valor. O sea que de verdad, por parte de los alumnos, por nuestra parte, súper agradecidos de tenerte con nosotros, Óscar. muchas gracias. Pues nada, nos vemos en la siguiente. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego, chao.